Bueno, tengo 14 años de experiencia en la institución y pues obviamente más o menos son 4 o 5 cursos por cada año. ¿En qué cargo ingresó usted al DAS? Como detective alumno a la academia en 1996. En el 97 recibí el grado de detective y pasé a trabajar aquí en Bogotá en la subdirección de contrainteligencia. Aproximadamente ahí trabajé 2 años, de lo que recuerdo 2 años, tal vez 3. Me trasladaron para la seccional Valle del Cauca. Allá trabajé en la coordinación de inteligencia. Posteriormente trabajé en el puesto operativo de Buenaventura. Pasaron 2 años aproximadamente, 2 años y medio, 3 años y me trasladaron para la seccional Nariño. También trabajé en inteligencia en la seccional Nariño, en el puesto operativo de Ipiales, en el puesto operativo de Mocoa. Después me trasladaron para Bogotá, otra vez, a la subdirección de operaciones. De la subdirección de operaciones me trasladaron para la seccional San Andrés como jefe del grupo de inteligencia. Posteriormente fui jefe del puesto operativo de la isla de Providencia y actualmente simplemente realizo labores de inteligencia en la seccional San Andrés. Correcto. Señor Peláez, en esta investigación y básicamente en la etapa de la audiencia pública se aportó un informe titulado Caso Especial Octubre de 2007, que contiene entrevistas y resultados de poligrafías que fueron practicados a varios integrantes del DAS en el año 2008. Sí. Una de estas es la suya, que se registra como fecha el 29 de abril de 2008. ¿Usted recuerda quién realizó esa entrevista? No, sí sé que lo realizó un poligrafista que envían de aquí de Bogotá, de la seccional. Cuando me realizaron la entrevista estaba trabajando en San Andrés. Correcto, ya. ¿Usted conoció los motivos por los cuales las directivas del DAS decidieron ordenar esas poligrafías a varios servidores del DAS? Los motivos no los conozco. Lo que sé o lo que se me explicó al momento de realizar esa prueba poligráfica era que era una acción de rutina para verificar el estado de confiabilidad de los funcionarios del DAS. Correcto. Nunca se me explicó nada más. Vamos a ocuparnos del contenido de ese informe y particularmente de lo que usted rindió en esa entrevista. Le quiero precisar a la Corte, aunque ya lo dijo, ¿durante qué lapso trabajó usted en la subdirección de operaciones, en la dirección de inteligencia? Exactamente no podría decirlo, pero estimadamente... Digamos, la época. Sí, eso fue 2002, 2005. ¿Quién era el subdirector de operaciones para ese momento? Yo trabajé con diferentes directores de operaciones. El primero fue el doctor Hugo Daney. ¿Doctor qué? Hugo Daney Ortiz. Correcto. Posterior a eso fue el doctor Carlos Arzayuz. Y finalmente fue la doctora Marta Leal. Ya con la administración de la doctora Marta Leal me trasladaron hacia San Andrés. ¿Usted recuerda mientras trabajó en la subdirección de operaciones quién era el director del departamento en esa época? El doctor Noguera. ¿Qué le dice a usted la sigla GAME? ¿Le dice algo? Sí, señor. ¿Qué le dice? Es un grupo en el que yo trabajé. ¿Qué significado tiene la sigla GAME? GAME quiere decir Grupo de Análisis de Medios Terroristas. Correcto. Usted hizo parte del grupo GAME. Sí, señor. Acepto. Bien. ¿Quién fue el encargado de crear y conformar el grupo? Bueno, yo no estoy muy enterado de actos administrativos, doctor. Mi participación en el grupo empezó con un curso. Posteriormente me trasladaron a trabajar con un grupo de personas. Y posterior a eso surgió el nombre GAME. ¿Usted quiere recordarle a la Corte más o menos el tiempo en el que trabajó, que hizo parte del GAME? Pensaría que eso fue para el año 2005. ¿Quién es el jefe de ese grupo? El señor Dani Stewart Usma. ¿Le podemos preguntar por el nombre de Carlos Orozco y qué relación tenía con ese grupo? Ninguna, no lo conozco. ¿No conoce a Carlos Orozco? No.
Ni supo entonces, por supuesto, cuáles fueron los motivos de la desvinculación, ni cómo se produjo la desvinculación de Carlos Orozco. No, señor, no lo conozco. Bueno, además de usted, ¿quiénes integraban el grupo? El grupo estaba integrado, el jefe era el señor Dani Guzmán, el señor José Gabriel Jiménez, el señor Duvernay Solano, el señor Fernando Forero y yo, Alexander Peláez. ¿Esos integrantes del grupo GAME hacían reuniones frecuentes? ¿O hacían reuniones en términos generales? Sí, claro, todos los días en la mañana nos reuníamos para hacer el plan de trabajo del día, por ejemplo. ¿Quiénes asistían? Las personas que le acabo de nombrar. ¿Quién presidía esas reuniones? Dani Estíbar Usma, él era el que la presidía. ¿El subdirector de operaciones de la Dirección de Inteligencia asistió a alguna de esas reuniones? Nunca. Nunca. El doctor Enrique Ariza, ¿quién era para usted en esa época? Para la época era el director de inteligencia. ¿Él conocía de la existencia del Grupo GAME? Sí. El doctor Jorge Aurelio Noguera Cotes, dice usted, era el director del departamento. Era el director del departamento. ¿El doctor Noguera Cotes conocía del Grupo GAME? No podría afirmarlo, porque yo no tengo, en mi trabajo no llego hasta esos niveles para saber si él lo conocía. ¿Por qué sostiene que Enrique Ariza sí conocía de la existencia del Grupo GAME? Y me dice que él no asistía a las reuniones. No, él no asistía a la reunión. ¿Cómo sabe entonces usted que Enrique Ariza sí conocía de la existencia del grupo si no asistía a las reuniones? Porque en una ocasión asistió a una reunión. De las operaciones o de las actividades que desplegaba el Grupo GAME, ¿hacia dónde iba la información respectiva? La información que... Y desde luego la planeación y la ejecución de esas actividades. Iban hacia el director de inteligencia. Es el conducto regular e inmediato. Y de ahí hacia arriba, ¿sabía usted si esas ejecuciones, esas proyecciones también se hacían conocer de los superiores del director de inteligencia? Realmente no podría afirmarlo. Pero no lo descarta. No lo descarto, claro, porque el conducto regular implica que una persona le informe a su jefe inmediato. Podríamos decir que de las actividades que proyectó el Grupo GAME y de las que realizaron, el director del DAS no se enteraba. Es decir, ¿podría darse la situación que no se enteraba el director del DAS de lo que hacía el Grupo GAME? La situación podría darse porque quien evalúa la información podría no considerarla importante y no informársela al director del departamento. Correcto. Y de todas las actividades que desplegaron ustedes durante el tiempo que permaneció el Grupo GAME, ¿nunca se llegó a informar al director del DAS entonces sobre esas actividades? Yo no tengo conocimiento sobre el trámite que le dieron a la información que salía del Grupo GAME. Correcto. Señor Peláez, Giancarlo Duque de Silvestre conocía de la existencia del Grupo GAME. Doctor, yo no podría afirmar si él lo conocía, porque para la época él creo que era su director del departamento o secretario general, algo así, entonces él no tiene contacto directo con nosotros. Ya. José Miguel Narváez Martínez, ¿conoció de la existencia del GAME? El doctor José Miguel nunca se presentó en el grupo y no tuve personalmente contacto con él de ninguna clase. Pero usted tuvo conocimiento acerca de si él conocería de la existencia de ese grupo. Digamos que a mi nivel jerárquico no podría afirmar que conoce o no conoce el subdirector del departamento o personas de alto nivel. Correcto. Señor Peláez, ¿qué actividades desarrollaba el Grupo GAME? El Grupo GAME en términos generales. En términos generales se trataba de controvertir, contrarrestar la actividad publicitaria de las FARC. ¿Exclusivamente de las FARC? Exclusivamente de las FARC. ¿Exactamente cuáles funciones cumplía usted dentro del grupo? Mi función era la de hacer de editor de video y de análisis de información. Pero ¿estaba usted enterado de todas las actividades que el grupo proyectaba y realizaba? No estoy enterado porque una de las características de seguridad es tener compartimentación.
Entonces, eso quiere decir que la información no la tiene toda una sola persona. Puede ser